La pasada noche del martes, un tal Kylian Mbappé hizo la carta de presentación en España de lo que puede ser para la temporada que viene. Muchos son los rumores que día tras día acercan a la estrella gala al Real Madrid, y sin ser nada oficial, todos los madridistas se relamen ya viendo cómo su posible nuevo fichaje destroza los campos rivales de la Liga. El delantero francés no estaba contando con muchos minutos de manera regular en las últimas jornadas ligueras, e incluso su técnico, Luis Enrique Martínez, ya acusaba estas decisiones técnicas a que el equipo debe prepararse y aprender a vivir sin él, por lo que ya no caben dudas de su salida de la capital francesa. Y aunque su llegada al Santiago Bernabéu sigue siendo una incógnita, Mbappé quiere dejar la mejor huella en Europa para enamorar a los pocos aficionados blancos que todavía son reacios a su llegada. No es siquiera cuestionable que actualmente es uno de los mejores jugadores del panorama, e incluso para muchos el mejor de ellos, sin llegar a ser esto una osadía. Lo que sí es más evidente es la determinación que tiene y que le hace brillar en las grandes noches. No solo su calidad, verticalidad, desparpajo y capacidad goleadora son las que le acercan al Real Madrid, sino su grandeza en las noches más importantes. El Real Madrid es un club en el que solo triunfan quienes son capaces de aguantar la presión y tienen la determinación como para lucirse en un campo de estrellas. Y al decir esta oración, parece que estoy definiendo a la perfección lo que es Kylian Mbappé. Fútbol, un podcast presentado por María Ruiz. Bueno, en la jornada de hoy, después de muchas semanas sin ningún episodio, volvemos con Champions, volvemos con esos octavos de final que ya hay algunos que se han definido, con los nuevos octavos de final de la Europa League y Conference League, y analizamos todo lo que nos depara este fin de semana en las grandes ligas, porque yo solo os vaticino y os hago un preludio, un avance de que tenemos por ahí un Manchester City-Liverpool que no se puede perder absolutamente nadie. Comenzamos, ¿no? Y bueno, después de 3 semanas volvemos, y yo creo que lo primero que os merecéis es una pequeña explicación. Como vais a ver, probablemente a partir de este programa va a haber nuevas cosas que he querido introducir, quería implementar novedades, quería darle una vuelta de tuerca a todo este conjunto, porque había cosas que no me terminaban de convencer y quería tener un poco de espacio, por lo menos para pensar y darle otro aire fresco al programa. Una vez veáis todo esto, espero que os guste muchísimo más, tiene muchísimo más detalle, muchísima más precisión en todo lo que vamos a analizar y a comentar, y lo primero que hay que hacer es hablar, cómo no, de la Champions League. Y volvemos por la puerta grande hablando de la Champions, hablando de estos enfrentamientos de vuelta de octavos de final que ya nos han deparado los primeros 4 candidatos de cuartos de final de la máxima competición europea. El primer enfrentamiento que vamos a analizar se sucedía ese martes a las 9 de la noche entre Bayern de Múnich contra el Lazio, con el resultado final de 3-0 a favor del equipo alemán. El Bayern, que ya despejó todas las dudas en el partido más importante de la temporada hasta la fecha, ¿no? El conjunto bávaro atravesaba una de las peores rachas de su era contemporánea, con una victoria en los últimos 5 encuentros, algo bastante anómalo, sobre todo para los nuevos aficionados del Bayern de Múnich, y además cada vez se ven más lejos de poder lograr el título de la Bundesliga, y lo que tenían que hacer era vencer y convencer, además de remontar en Champions y en casa. Si bien es cierto, tenían enfrente a la Lazio, que no es el rival más imponente que podía encontrarse el Bayern de Múnich en esta competición, pero aún así, el trabajo más duro que tenían que hacer los hombres de Tuchel era despejar todos esos fantasmas que estaban atormentando la cabeza de los jugadores y que
les impedían demostrar el mejor fútbol que pueden desarrollarse estos jugadores y sobre todo convencer a su público en la máxima categoría europea, un escenario muy imponente en el que supieron estar a la altura. Y yo creo que así lo demostraron luego también en el partido. Fue un partido donde los bávaros fueron bastante superiores al conjunto italiano y al término de los primeros 45 minutos el Bayern ya había dado la vuelta a la eliminatoria y con el público a favor pues fue toda una especie de comunión perfecta para sentenciar de manera bastante plácida la eliminatoria en sí. Además de todo esto es que incluso el conjunto italiano terminó el encuentro sin poder realizar ni un solo tiro a puerta en los 3 palos de Manuel Neuer. Thomas Tuchel, que introdujo varios cambios, sobre todo 2 bastante significativos en el 11 con respecto al enfrentamiento contra el Friburgo de Liga, que finalizó con 2-2 en el marcador. El primero de ellos fue el regreso de Matthijs de Ligt en detrimento de Kim Min-jae, y el otro fue la incorporación del Leroy Sané por Mathys Tel, que en este caso tampoco fue de la partida. Por parte del conjunto romano, que venía de sufrir un partido bastante catastrófico contra el AC Milan en Liga, que terminó con 3 expulsados para los de Sarri, y además con ciertas malas sensaciones porque ya era la segunda derrota consecutiva que tenía el conjunto italiano, dado también con el pobre rendimiento liguero que está teniendo esta temporada, ¿no? Sabemos que van novenos en Liga, pese a quedar segundos la temporada pasada. Los italianos, que se mostraron, como ya digo, bastante inferiores al conjunto alemán, y el único cambio que hubo en el 11 con respecto a ese partido contra los rossoneri fue la titular de Ciro Immobile, la estrella de la Lazio, en detrimento de Tati Castellanos. El otro partido que se dio ese mismo martes a las 9 de la noche fue la victoria del Paris Saint-Germain por 1-2 frente a la Real Sociedad. Supone son los mejores equipos de Europa. Cuidado, ¿no? Cuidado Mbappé, el lado contrario tiene apoyo, pero no mira a nadie. ¡Gol! Kylian Mbappé está demoliendo, destruyendo, dejando liquidado el espíritu y las ganas y la ilusión del equipo donostiarra. Este Paris Saint-Germain es mucho Paris Saint-Germain. Como ya digo, victoria del Paris Saint-Germain en un partido bastante tranquilo, ¿no?, para los parisinos, que certifica su pase a cuartos después de 2 campañas sin poder consolidarse como top 8 de los mejores clubes de Europa. El conjunto de Luis Enrique, que pese a tener la eliminatoria de cara, gracias al 2-0 que consiguieron en la ida en el Parque de los Príncipes, salió a morder y a no conformarse con ese resultado, y así se hizo ver, yo creo que con el tempranero gol de Kylian Mbappé al minuto 15 de partido. En cuanto al desempeño del partido, fue más parejo de lo que el resultado muestra y de las sensaciones que se ha generado a nivel global, pero en partidos y escenarios como este siempre van a resaltar los grandes jugadores cuando todo está más igualado, y ahí es donde aparece la figura de Kylian Mbappé, que en 2 ocasiones y en 2 acciones sublimes, porque él se las guisa y él se las come, acaban con todas las posibles aspiraciones europeas de la Real Sociedad. Por parte del conjunto de Imanol, lógicamente reseñar el mal estado de forma que atraviesa ahora mismo el conjunto vasco. La semana pasada fue eliminado de la Copa del Rey, esta semana eliminado de la Champions, todo esto en menos de un lapso de una semana, y están atravesando una muy mala racha liguera que le complica sus aspiraciones europeas. Ahora mismo están séptimos, pero el Betis se les aleja un poco y vienen por detrás muchos equipos que quieren pelear por esa plaza de Conference League. Solo una victoria en los últimos 10 encuentros para los de Imanol, en un partido que lógicamente introdujo muchos cambios el técnico en referencia al partido contra el Sevilla, pero si hacemos referencia al partido de semifinales de Copa del Rey frente al Mallorca, solo se ven 2 novedades. Las 2 en ataque, que son la incorporación de Oyarzábal y Geraldo Becker en detrimento de Andrés Silva y Zakarian. En clave del conjunto parisino, son bastantes los cambios que introdujo Luis Enrique con respecto al empate a 0 ante el Mónaco. En defensa entra Nuno Méndez, que ya está completamente recuperado y ya ha disputado varios partidos después de su lesión, por Mukiele. En el centro del campo, Manuel Ugarte y Carlos Soler dejan su hueco para que Zaire Emery y Fabián Ruiz salgan desde la partida, y en el tridente ofensivo solo se mantuvo Mbappé, que cambia a los acompañantes de Asensio y Gonzalo Ramos a Barcola y Ousmane Dembélé, que de hecho asiste a su compatriota en el primer tanto del partido. Ya pasamos directamente a los duelos que nos deparan estos octavos de final,
el miércoles, y el primero de ellos a analizar será también a las 9 de la noche, al igual que todos, entre Manchester City y Copenhague, con esa victoria del conjunto Sky Blue por 3-1. Victoria bastante cómoda del Manchester City, que desde el descanso ya puso la mente pensando en el duelo liguero ante el Liverpool. Todo lo importante del partido se dio durante los primeros 45 minutos, es decir, todos los goles, los 4 durante la primera parte, donde el conjunto inglés hizo alarde de su ya conocida superioridad y sentenció la eliminatoria, por si a alguno le quedaba alguna duda. Con respecto al derbi de Manchester, Guardiola introdujo varios cambios, sobre todo para dar reposo a sus jugadores, pensando ya en el Liverpool y sabiendo que la eliminatoria estaba bastante de cara, habiendo ganado ya 3-1 allí en Dinamarca. En defensa, Rico Lewis y Akanji fueron de la partida, sentando a Nathan Ake y a John Stones, y en el centro del campo, Mateus Nunes y Kovacic ocuparon a Kevin De Bruyne y a Bernardo Silva. Y arriba, los nuevos ayudantes de Erling Haaland fueron Julián Álvarez y Oscar Bob en lugar de Foden y Jeremy Doku. Lógicamente, muchos cambios por parte del entrenador catalán, que quería reservar a sus máximas estrellas para tenerlo todo de cara en el partido contra el Liverpool. Y el otro duelo que se daba en estos octavos, que se vivieron el miércoles por la noche, enfrentaba a Real Madrid contra Leipzig en ese empate que favorece al Real Madrid, que accede a cuartos de final. Aparece otra vez Toni Kroos, la saca para Bellingham, esta puede ser, corre el Madrid, arranca con el balón por dentro, Bellingham atrayendo, se va dentro Vinicius, la pelota perfecta, ¡golazo! ¡Todo el Real Madrid! La picadura de la cobra, al final el Madrid solo necesita un par de ellas, Rodrigo la tuvo antes y aquí arrancó con una velocidad inusitada. Como ya digo, empate que certifica ese pase a cuartos de final del Real Madrid en un partido donde considero que los alemanes fueron muy superiores, pero poco eficaces. El conjunto de Ancelotti, que está pasando unas jornadas un poco apuradas, donde las victorias son muy cortas y acumulan muchos empates, pero sobre todo lo que más destaca es el mal rendimiento del equipo. Parece que se ha desencajado, que todo se ha desencajado en un sitio donde las piezas cuadraban a la perfección. No sé si es más un mal momento de la temporada, que ya sabemos que normalmente esto suele suceder bastante en el Real Madrid y que luego llegan a mayo como un tiro, o si es más que hay algo que no está cuadrando realmente en clave del conjunto madridista. El conjunto alemán, por su parte, realizó un partido sensacional, sometiendo al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y en Champions, lo que provocó los pitos y las quejas de la hinchada local. El equipo de Marco Rose, que ya cuajó una muy buena ida de la eliminatoria, se queda con ganas de más pese al rendimiento de su equipo. Pero la realidad es que así es la Champions y el Real Madrid. O lo matas y aprovechas tus ocasiones, o te matan a ti. Y aquí el Leipzig pecó de niña buena, de no sentenciar realmente, de no aprovechar todo lo que tuvo, porque si no podríamos estar hablando de otra circunstancia muy diferente. Los alemanes introdujeron dos novedades con respecto a su enfrentamiento liguero ante el Bochum. Dieron entrada a Schlager y Openda en detrimento de Seiwald y Baumgartner, que luego ya entrarían en la segunda mitad. Por parte del Real Madrid, el único cambio fue el regreso de Nacho a la zaga y la ausencia de Rodrigo para cambiar y formar un sistema con 5 centrocampistas. Algo que a priori ya sorprendía a muchos cuando salió la alineación, de entre esos muchos me encontraba yo, y que pienso que fue una muy mala decisión de Ancelotti. Ya hemos visto que malas decisiones del técnico italiano esta temporada han perjudicado gravemente al Real Madrid, como ese empate en casa en Liga contra el Atlético de Madrid, y creo que otra vez este cambio de sistema y poner 5 centrocampistas fue una mala decisión del italiano, porque creo que con la capacidad física que tienen los centrocampistas del Real Madrid, a excepción de Toni Kroos, se pesan unos a otros. Me refiero, Fede Valverde, Camavinga, Tchouaméni y Bellingham abarcan mucho terreno de juego, y si están los 5 metidos en un espacio de juego muy estrecho, acaban pisándose los unos a los otros y acaban por mostrar lo peor de ellos, ¿no? Esas imprecisiones que son muy impropias de jugadores del Real Madrid y de jugadores de su talla, independientemente del club en el que estén. Considero que a partir de la segunda parte sí vimos un Real Madrid un poco mejor, con la entrada sobre todo de Luka Modric, que últimamente está ayudando mucho al equipo, ya no solo desde el partido en Sevilla, sino el otro día también contra el Valencia,
y el otro día, y el pasado miércoles frente al Leipzig, y destacar sobre todo la figura de un jugador que, pese a que su máximo rival parezca ser, y también como ha confirmado el técnico en rueda de prensa, pues parece ser que está más cerca de volver que nunca. Andrei Lunin está diciendo, oye, vale, Courtois puede volver, pero va a tenerlo chungo para poder retornar a la portería del Real Madrid. Ya sabemos que Thibaut Courtois, cuando está sano, es el mejor portero del mundo, pero es que Andrei Lunin está haciendo los deberes muy bien y está supliendo la baja del belga con una nota muy alta. Y otra vez ya se emergió como una gran figura en el partido de ida, pero es que en este partido de vuelta volvió a salvar los muebles al Real Madrid y fue clave en el pase a cuartos del conjunto blanco. Y lo último a reseñar este partido fue la jugada polémica que nos dejó Vinicius Junior con esa posible expulsión que muchos achacan por esa acción desafortunada. Desde luego desafortunada es contra Billy Orban, el otro goleador del partido, ¿no? Los dos goleadores que se vieron infringidos en esa acción polémica donde el atacante brasileño ataca con las dos manos sobre el cuello del defensor del Leipzig y capitán del conjunto alemán. Personalmente, el primer toque que sí que le empuja no me parece nada, son lances del juego, al final es un juego de contacto, me gusta que haya ese tipo de choques y de disputas y de peleas, porque si no el fútbol pierde todo lo interesante y toda la gracia que tiene. Pero sí es cierto que el segundo me parece desmedido, aunque no considero que como para expulsarle, aunque de verdad que se la jugó mucho. En otra ocasión y otro árbitro podrían haber determinado la expulsión y tampoco me parecería una decisión descabellada. Pero bueno, ya sabemos que muchas veces es ciertamente desafortunado con sus acciones y yo creo que en esta ocasión también lo volvió a ser, pese a que minutos después de esta acción polémica Vinicius abriera la lata con un golazo, realmente un golazo del Real Madrid. Terminamos este repaso, ¿no?, de la Champions, donde Manchester City, Real Madrid, Bayern de Múnich y Paris Saint-Germain, los 4 favoritos a priori, acceden a cuartos de final, 4 equipazos. Veremos el próximo viernes cuáles son los enfrentamientos de cuartos de final. Pero directamente ya pasamos a hablar un poquito de Europa League y de Conference League. Bueno, el primer partido de esta Europa League, de estos octavos de final, la ida, recordemos, se daba de manera anómala el miércoles a las 9 de la noche, al mismo tiempo que los enfrentamientos de Champions League entre Sporting de Lisboa y Atalanta, con ese resultado final de 1-1. Todo queda por decidir entre Sporting y Atalanta en un duelo donde la Madera fue bastante protagonista. El conjunto italiano mereció más, pero la diosa Fortuna quiso dejarlo todo abierto para que se decida el pase de cuartos en Bérgamo. Ya pasamos, lógicamente, a la jornada del jueves, donde se esperan todos los partidos de Europa League y de Conference League, y empezamos con los que se dieron a las 7 menos cuarto. Primero de ellos, analizar ese Spartak de Praga 1, Liverpool 5, victoria muy contundente del Liverpool, que sentencia la eliminatoria y ya está pensando en el duelo liguero ante el Manchester City. Pese a ese resultado tan abultado, personalmente considero que no es realista lo que el luminoso muestra, porque los checos tuvieron muchas oportunidades de marcar gol, sobre todo durante los primeros 45 minutos. No estuvieron nada afortunados ni nada precisos de cara a puerta, y ahí es donde se vio lo que pienso que es el duelo más desigual en cuanto a plantillas y en cuanto a calidad. Ya también a la misma hora, a las 7 menos cuarto, se daba ese Roma 4, Brighton 0, un resultado personalmente muy sorprendente, con una victoria sobresaliente del equipo de Daniele De Rossi, que sentencia prácticamente la eliminatoria y deja en jaque al equipo de Chervi. Los ingleses se vieron muy superados por el conjunto romano y apenas disfrutaron de ocasiones si no pasaban por las botas de Simone Adingra, que era quien las generaba absolutamente todas. Las gaviotas, que ya sabemos que atraviesan un estado de forma un poco irregular y bastante malo, donde solo han podido ganar los últimos 3 partidos de los 10 últimos que han jugado. El siguiente partido, ese Karabakh 2, Bayer Leverkusen 2, empate y todo por decidir en Alemania, en un partido que se pudo convertir en la primera derrota de la temporada para los de Xabi Alonso. El líder de la Bundesliga se vio 2-0 abajo al término de los primeros 45 minutos, pero Patrick Schick, el delantero checo,
se vistió de héroe y sacó un empate en el 92 para dejar abierta la eliminatoria. Y ya pasamos a los duelos de las 9 de la noche, donde el primero de ellos que vamos a analizar es ese Friburgo 1, West Ham 0. Victoria bastante ajustada para el Friburgo, que asesta el primer golpe al conjunto inglés, pero que lógicamente ni mucho menos cierra la eliminatoria. Fue un partido bastante igualado, con algo que me parece muy curioso, exactamente las mismas estadísticas de tiro para ambos conjuntos, 15 tiros y 4 a puerta para los dos conjuntos, y un reparto de la posesión bastante férreo. Al final del encuentro, Hernández del colegiado español no señaló un penalti por mano que favorecería al conjunto inglés, lo que ha provocado mucho revuelo y polémica, por lo menos en Inglaterra. También a las 9 de la noche se daba esa victoria por 4-2 del Milan contra el Slavia de Praga, una victoria bastante sólida y competida por el equipo de Pioli, que da un paso en su acceso a los cuartos de final. Desde luego que no está sentenciada la eliminatoria, pero es un paso adelante de los italianos ante un equipo checo que se vio con uno menos desde el minuto 26 y achacó muchísimo el jugar con 10, y de ahí esa superioridad tan notoria de los italianos. Los rossoneri, que aplastaron en todas las facetas del juego y tan solo en 2 jugadas puntuales del equipo visitante pudieron maquillar el resultado. Es que la realidad es que los checos solo tiraron a puerta 2 veces y las 2 veces fueron gol. También hay que revisar un poquito esa fragilidad defensiva que tanto daño está haciendo al Milan esta temporada. Y el último de los resultados de Europa League a analizar es esa dolorosa derrota del Villarreal por 4-0 frente al Olympique de Marsella, en una victoria aplastante de los franceses que sentencia al conjunto de Marcelino y considero que liquida todas las aspiraciones europeas del submarino amarillo. Como digo, los franceses muy superiores, y así lo hace ver también el luminoso, con una grandísima actuación sobre todo de Pierre-Emerick Aubameyang, el cuarto gol del Olympique de Marsella, el segundo en la cuenta particular del gabonés, es una absoluta delicia, es increíble ese gol. Si podéis verlo, si tenéis la posibilidad, es increíble ese gol. Golazo del gabonés. Y el equipo español, que por su parte no consiguió tirar entre los 3 palos en todo el encuentro, y con la expulsión en el minuto 62 de Alberto Moreno firmó prácticamente su sentencia. Vamos a analizar ciertos partidos, pequeños resultados, ¿no?, de manera muy superflua, de la Conference League. Ya sabemos que no hay ningún candidato español porque el Betis cayó eliminado en 16avos, pero hay 3 partidos que considero que tienen bastante interés. Primero de ellos, ese Ajax 0, Aston Villa 0, los de Unai Emery, que dejan todo abierto para poder jugar en casa en una eliminatoria que parece más favorable, puesto que el partido de vuelta es en Inglaterra, y acabó con 2 expulsados, uno para cada conjunto, en un partido sumamente igualado también. Otro de los resultados a reseñar, Sturm Graz 0, Lille 3, el conjunto francés que, bueno, tiene una eliminatoria bastante sencilla, y así lo hizo ver con un gran partido sobre todo de Jonathan Tah, y un golazo de Zegrova, que si también lo podéis ver es espectacular. Yo ayer me puse el Multi-Champions, me puse todos los partidos y dije vamos a deleitarnos un poquito con el fútbol europeo, y Zegrova marca un golazo, prácticamente como casi un medio gol olímpico, espectacular. Y el último de los partidos, que también fue espectacular porque hay 7 goles en el marcador, es el Maccabi Haifa 3, Fiorentina 4, el conjunto italiano subcampeón de la Conference League precisamente, consigue ganar en los últimos minutos de partido, en un partido sumamente complicado, sobre todo también por el estado del campo, que estaba bastante embarrado y parecía literalmente un patatero. Pero bueno, la Fiorentina, que consigue adelantarse de esta manera en la eliminatoria, aunque ni mucho menos sentenciarla. Finalizamos este repaso por todo lo que ha sido Europa, pero es que habrá que hablar un poquito de lo que nos depara este fin de semana. Y como siempre, vamos a empezar un poquito analizando las previas de la jornada liguera española. Este viernes, es decir, hoy a las 9 de la noche, abre la lata de la jornada 28 el Barcelona-Mallorca, en una previa de Champions para el equipo de Xavi, que busca revertir las malas sensaciones, sobre todo que dejaron el duelo ante el Athletic Club de Bilbao en San Mamés, y ponerse segundos a expensas de lo que haga el Girona. Para el Barça ya sabemos que son baja Marcos Alonso, Frenkie de Jong, Pedri,
Ferran Torres, Araujo, Valde y Gavi. Y para el Mallorca, que vuelve y viene en un muy buen estado de forma después de clasificarse a la final de la Copa del Rey y certificar una victoria el otro día frente al Girona, cuenta con las bajas de Omar Mascarell y Pablo Maffeo. Ya nos vamos directamente a todo lo que nos va a deparar el sábado, porque a las 2 de la tarde tenemos un duelo muy emocionante entre Valencia y Getafe. Rivales muy parejos y con el regreso de Bordalás a Mestalla, ambos que vienen de empatar en 2 duelos vibrantes de la jornada pasada, el Valencia frente al Real Madrid y el Getafe frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Y bueno, el conjunto che, que cuenta con la baja de Mukhtar Diakabi por esa lesión tan grave que ha sufrido el central galo, y el Getafe cuenta con bajas muy sensibles, ya la conocida de Mauro Arambarri, que no va a estar disponible para lo que resta de temporada, y a estas así que hay que sumarles la de Borja Mayoral y Mason Greenwood, que tampoco podrán estar disponibles para José Bordalás. A las 4:15 juegan Cádiz y Atlético de Madrid en otra previa de Champions para el Cholo Simeone, que necesita buenas sensaciones antes de soñar con la remontada ante el Inter de Milán. Para los gaditanos no podrán estar disponibles Luis Hernández, Roger Martí y Fali, y para el Atlético de Madrid no estarán disponibles Pablo Barrios ni Antoine Griezmann, que esperan poder contar con él en la eliminatoria de Champions. A las 6:30 tenemos ese Granada-Real Sociedad, partido clave para ambos conjuntos. El Granada, que necesita puntuar si no quiere ver como imposible su salvación de la primera categoría, y la Real, que tiene que despegarse ya de las malas sensaciones y los malos resultados si no quiere perder su puesto en Europa. Hay muchos los conjuntos que están pugnando por esa 7ª plaza, y ahora mismo la Real Sociedad necesita volver a ganar para sentirse bien. El Granada, que no podrá contar ni con Raúl Fernández ni Jesús Vallejo, y en el caso de la Real Sociedad son más las bajas para Imanol, ya que no estarán disponibles Elustondo, Carlos Fernández, Álvaro Odriozola, Merkelanz, John Pacheco ni Zakarian. Y ya para finalizar lo que sería la jornada del sábado, a las 9 de la noche vuelve el fútbol a Montilivi con el Girona-Osasuna, un partido a priori que puede parecer asequible pero que no lo es. Y es bastante complicado para el Girona de Michel, que cosecha ya 3 derrotas en los últimos 3 partidos, aunque todos ellos fuera de casa. Y se enfrenta a un Osasuna que está en auge, en racha ascendente, y que se va a proponer batir al equipo de Michel, que solo ha perdido un partido en casa esta temporada, y es precisamente contra el Real Madrid. Para el Girona serán Borja García y Yángel Herrera, y para los Osasuna no podrán contar con Rubén Peña, David García y Quique Barja. Ya nos vamos directamente a todo el fútbol que nos depara el domingo, y a las 2 de la tarde tenemos ese Alavés-Rayo Vallecano. Partido clave sobre todo para el Rayo Vallecano, que necesita ganar como agua de mayo. Los de Íñigo Pérez se asoman cada vez más al abismo del descenso y necesitan salir de ahí. El conjunto babazorro, que está en una posición en la tabla mucho más tranquila, no contará con ninguna baja, y para el Rayo Vallecano será baja Diego Méndez. A las 4:15 tenemos esa Unión Deportiva Las Palmas Athletic Club de Bilbao, uno de los partidazos de la jornada entre 2 equipos revelaciones de esta temporada. Los de García Pimienta atraviesan una racha más irregular con tan solo 2 victorias en los últimos 7 partidos, y enfrente tienen al Athletic Club de Bilbao de Ernesto Valverde, que está como una moto. Se ha clasificado a la final de la Copa del Rey y con una racha sensacional, con tan solo una derrota en los últimos 9 partidos. Los de Valverde contarán con todos sus efectivos para viajar a Canarias, y en cambio el conjunto local cuenta con la baja de Cristian Herrera y de Eric Curbelo. Ya a las 6:30 tenemos en el Santiago Bernabéu el duelo entre Real Madrid y Celta de Vigo, el conjunto de Ancelotti, que necesita deshacerse de todas estas malas sensaciones que lleva arrastrando desde prácticamente el último mes. Y en la otra cara de la moneda tenemos al Celta de Vigo, que necesita puntuar para mantenerse en primera división. Si es cierto que no está en una situación tan agónica porque el Cádiz no está presionando, pero hay que ganar sí o sí. Para el Real Madrid, además de las bajas ya conocidas por las lesiones de Cruzado, tenemos la baja de Jude Bellingham por esa expulsión frente al Valencia, y para el Celta no podrán estar disponibles Renato Tapia, Mijailo Ristic, Carlos Dotor y Sduerberg, pero cuentan con la buena noticia de que Iago Aspas regresa después de cumplir sanción. A las 9 de la noche tenemos el último partido del domingo, que enfrentará al Real Betis Balompié y al Villarreal, otro de los partidazos de la jornada entre 2 equipos que ahora mismo atraviesan un muy buen estado de forma, pese a que sus 2 últimos resultados precisamente hayan sido una derrota por parte del Villarreal esta pasada
contra el Olympique de Marsella, y por parte del Betis perdió el pasado fin de semana contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Los sevillanos, que contarán con las bajas de Marc Bartra, Isco Alarcón, Bakambu, Petzela, Aitor Ruibal, Abner Vinicius y Altimira. Son unas cuantas, pero el Villarreal tampoco se queda corto porque no tendrá entre sus efectivos a Raúl Albiol, Denis Suárez, Alfonso Pedraza ni Juan Foyt. Y ya para terminar esta jornada 28, el último partido será el lunes a las 9 de la noche entre el Almería y el Sevilla en un derbi andaluz donde los dos conjuntos quieren los 3 puntos por lo civil y lo criminal. El Sevilla, que atraviesa un gran estado de forma gracias a la llegada de Quique Sánchez Flores, que desde que ha cogido el banquillo hispalense tiene otro ritmo y otro fútbol que ya gusta muchísimo más en el Sánchez Pizjuán, y enfrente tienen al colista de la Liga, que sigue sin ganar, y buscará hacerlo ante un rival que en la ida le cascó 5 goles. Así que veremos qué nos depara este partido. El Almería, que no puede contar con Leo Batistao, Luis Suárez, Bruno Langa por expulsión e Ibrahima Koné. Y para el Sevilla son más las bajas que tiene, porque no podrá contar, agarraos a la silla porque voy para largo, Jesús Navas, Gudel, Lamela, Acuña, Mariano, Joan Jordán, Marcao, Luque Bacchio, Agumé ni Juanlu. Son muchas las bajas del conjunto hispalense que tendrá que hacer frente a toda esta situación y poder conseguir así los 3 puntos en el Powerhouse Stadium. Terminamos ya el repaso a lo que es la previa de la Liga y nos vamos directamente a la Premier League. Volamos directamente hasta Inglaterra porque tenemos una jornada muy apasionante de Premier League. El primer partido será el sábado a la 1:30 entre Manchester United y Everton, el equipo de Ten Hag que busca resarcirse de la derrota en el derbi de Manchester ante un Everton que lleva sin ganar desde el 16 de diciembre en la jornada 17. El Manchester United, que ya sabemos que son muchas las bajas, no podrá contar con Højlund, Lisandro Martínez, Wan-Bissaka, Malacia, Mount, Martial, Maguire, Shaw y es duda Marcus Rashford. Ya a las 6:30 de ese mismo sábado tenemos Arsenal-Brentford, partido clave para el conjunto de Mikel Arteta, que tiene la mirada puesta en lo que pase entre el Liverpool y el Manchester City para ver qué puede rascar. Están en un estado de forma grandísimo, con 31 goles a favor en los últimos 7 partidos de Premier. Pensando también un poquito en la remontada que tienen que hacer contra el Porto, y son duda para este encuentro Bukayo Saka y Gabriel Martinelli. Ya nos vamos directamente a lo que nos deparará el domingo, porque a las 2 de la tarde tenemos ese Aston Villa-Tottenham, un duelo apasionante en la pelea por la Champions, ya que se enfrentan el cuarto contra el quinto clasificado. En la ida, Unai Emery conquistó el Tottenham Hotspur Stadium venciendo por 1-2, y en este caso Postecoglou quiere su revancha particular aprovechando el cansancio de Europa que traen los villanos. Y ya nos vamos al plato fuerte, ya no te digo de la jornada en Premier, ya te digo del fútbol mundial, con ese enfrentamiento a las 5 menos cuarto, un horario ciertamente inusual, entre Liverpool y Manchester City. El duelo por el título que puede pasar por lo que suceda en Anfield el próximo domingo, y los dos equipos llegan a un estado de forma sensacional. Aunque son muchas las bajas que tiene Jürgen Klopp en su último enfrentamiento contra Pep Guardiola. El Liverpool, que como digo, no podrá contar con Thiago Alcántara, Joel Matip, Alisson, Diogo Jota, Curtis Jones ni Ryan Gravenberch, y por parte del equipo Sky Blue no podrán ser convocados ni Jack Grealish ni Mateus Nunes, que el pasado miércoles se fracturó un dedo en ese partido de Champions. Y por último, de esta jornada de Premier League vamos a analizar ese Chelsea-Newcastle que se da el lunes a las 9 de la noche. Duelo de media tabla entre dos equipos con bastantes aspiraciones europeas que atraviesan, rachas muy irregulares. De los últimos 5 enfrentamientos que ha habido entre estos dos clubes, 3 de ellos han acabado de empate y los otros 2 cayeron a favor de las urracas. Así que veremos qué nos depara. Nos dirigimos directamente a Italia porque también hay mucho que cortar, hay mucha tela que cortar, y precisamente hoy a las 9 menos cuarto se enfrenta el rival del Barça, el Nápoles, contra el Torino, ya pensando en el Barcelona, pero sin descuidar la Liga, porque quiere seguir luchando por esos puestos europeos. El sábado a las 6 tenemos ese Bolonia-Inter, el equipo revelación de Italia, de Thiago Motta, quiere meter dudas en el cuerpo al líder antes de volar a Madrid para jugar la Champions League.
El domingo ya directamente tenemos dos duelos increíbles. A las 6, Juventus-Atalanta, duelo entre dos rivales directos y muy apasionante de la Serie A. En los últimos 5 encuentros ha habido 4 empates y una victoria para la Juventus de Turín, partido sensacional, desde luego. Y a las 9 menos cuarto, el otro enfrentamiento que vamos a analizar de la Serie A es esa Fiorentina-Roma, octavo contra quinto y ambos con grandes aspiraciones europeas. Los precedentes de este duelo nos dan 2 victorias para los viola, 2 victorias para los romanos y un empate, así que veremos qué nos puede deparar este gran duelo. De Italia nos vamos directamente hacia Alemania, porque hay 3 grandes choques este fin de semana. El primero al sábado a las 3:30, Bayern de Múnich-Mainz. Después de la gran victoria europea, el Bayern tiene que volver a ganar en Alemania y esperar a que el Leverkusen pinche. Así que veremos qué sucede con el conjunto bávaro. El sábado a las 6:30 tenemos ese Werder Bremen-Borussia Dortmund. El Dortmund que tiene media cabeza pensando en el duelo contra el PSV, pero que no puede descuidar la liga si no quiere perder su puesto Champions, ya que el Leipzig está asomándose por ahí, está ya intentando a ver qué rasca. Y el último de estos duelos que vamos a analizar se da el domingo a las 7:30 de la tarde entre Bayer Leverkusen y el Wolfsburgo. El Leverkusen no cesa en su camino a la conquista por la Bundesliga y vencer al Wolfsburgo es un paso más para lograr su primer título liguero. Ya finalizamos este repaso por Europa con la Liga Francesa, con la Ligue 1 y con el Paris Saint-Germain, que juega el domingo a la 1 de la tarde contra el Stade de Reims. Un partido tranquilo y asequible para el Paris Saint-Germain, que quiere sumar de a 3 y conquistar cuanto antes su 12º título liguero. Esto es todo lo que os vengo a contar en el día de hoy. Espero que os haya gustado todas las novedades que hemos ido implementando y que seguiremos implementando a lo largo de estos próximos capítulos. Yo echaba mucho de menos esto, espero que vosotros a mí también. Ya sabéis que podéis encontrarme en redes sociales, sobre todo en Instagram y en TikTok, que es donde más activa estoy, con el mismo nombre de la cuenta, con Fuchebol, tal cual como está escrito en Spotify. Y nada, eso, espero que os haya gustado. Nos vemos el martes analizando todo lo que nos deparará la Champions y lo que ha pasado en estas jornadas ligueras y disfrutando como siempre del buen fútbol. Esto es todo por hoy, nos vemos el martes, ¡hasta luego!